Muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Martínez. Vamos a esperar, voy a ser su presentador hoy día. Vamos a esperar un par de minutos nada más para que se nos junten algunos invitados y empezamos inmediatamente. Durante mi presentación, por favor, escriban en el chat si tienen alguna pregunta y las vamos a ir resolviendo en el camino, pero definitivamente al final de mi presentación va a haber un espacio para que podamos conversar y retomar algunos de los temas que haya quedado pendiente y podemos crear una dinámica simpática. ¿No? Okay. Entonces yo creo que, por respeto a los que ya han llegado a tiempo, vamos a empezar. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Martínez. Soy Customer Marketing Manager para Wiley. Eh, Ahora veo todas las Américas. He visitado mucho Chile. Chile es un país al que le tengo muchísimo cariño. De hecho, comentaba con Ángela que Chile fue el último país que visité antes que empiece la pandemia. Y es increíble ver cómo todas las dinámicas han cambiado, ¿no? O sea, eh, ya las bibliotecas funcionan de otra manera y esta pandemia de alguna manera nos ha desnudado las debilidades que tenemos, las cosas que no estábamos haciendo de manera efectiva y hemos tenido que aprender en el camino, ¿no? Nosotros como editoriales, que siempre estamos en contacto con los bibliotecarios, hemos aprendido nuevas formas de trabajar y nada, realmente ha sido todo un proceso. Y de hecho, pues yo creo que muchas de las cosas que hemos aprendido en este camino van a perdurar en el tiempo, ¿no? Por lo menos en el futuro cercano, muchas de las cosas van a seguir siendo virtuales o híbridas. En fin, vamos a ir viendo cómo vemos que va a ir evolucionando la biblioteca del futuro. En esta presentación quiero agradecerles por su interés. Quiero agradecer enormemente a la Universidad de Chile, a Ángela, a Rodrigo por darnos este espacio. Yo creo que es muy importante tener este tipo de discusiones porque, digamos, la simbiosis que existe entre los bibliotecarios y las editoriales es muy, muy orgánica. Realmente es difícil pensar de que uno podría existir sin el otro. Yo creo de que tenemos que trabajar juntos para construir la biblioteca del futuro. Voy a ir revisando el chat de manera intermitente, así que si no les contesto de inmediato, en algún momento muy pronto los contestaré. Entonces vamos a empezar la presentación y vamos a ver, digamos, lo que se vislumbra, lo que se puede percibir del futuro cercano en las bibliotecas latinoamericanas. Y lo que hemos visto realmente, o sea, definitivamente entre las problemáticas más serias, ha sido el tema de salubridad. Y realmente es una de las cosas donde es fundamental la salud de los bibliotecarios, del personal de las bibliotecas y de los usuarios. Ha sido un problema inminente. El tema del acceso también ha sido un problema, ¿verdad? Porque las instituciones se cerraron, pasamos a clases virtuales y también muchas universidades, no todas, pero muchas, tuvieron una demora en la conversión a una biblioteca digital, ¿no? Porque no tenían, digamos, esa visión, pensaban de que, bueno, siempre los espacios físicos iban a existir. Y también el tema de, bueno, los recursos, ¿no? No tenían el dinero para comprar los recursos. Entonces, de alguna manera, cuando llega la pandemia, cae como una bofetada y nos dice, tienes que adquirir los recursos de una manera digital porque simplemente no funcionas, ¿verdad? El tema del presupuesto también, porque ya muchas universidades vieron caer las inscripciones, tenían otro tipo de inversión, no existía el ingreso, empezaban a priorizar los recursos, ¿no? O sea, voy a invertir en, digamos, en sanidad, voy a invertir en esto, y a la hora de los loros no había la inversión regular que mantenían las bibliotecas. Por supuesto, definitivamente también ha sido un tema preponderante en este año. El tema de la estabilidad laboral es
bueno, ya a medida que ha ido evolucionando las bibliotecas, pues también es un tema. Voy a mantener mi trabajo con el tema de la digitalización. eh, ¿Dónde quedo yo? ¿Verdad? Es una de las cosas que muchos bibliotecarios discuten. Y realmente vamos a desarrollar este tema porque es muy interesante, ¿no? No es solamente un tema latinoamericano, es un problema global. Pero en otras latitudes se desarrolla de una manera distinta, ¿no? Tienen otro enfoque. Entonces, vamos a desarrollarlo en un ratito. Y también este tema de la incertidumbre, ¿no? Estábamos comentando hace solamente unos minutos cómo nos sentíamos en octubre, cómo nos sentíamos en noviembre. Ya pensábamos que podíamos volver a un tipo de normalidad, de que estábamos al fin saliendo de esto y ¡plop! Nos viene pues esta tercera ola, donde realmente, bueno, yo creo que ya muchos no lo esperábamos, ¿no? Pensábamos que ya podíamos tener eventos en vivo, que de alguna manera podríamos más volver a nuestra vida regular como la conocíamos antes, pero yo creo que si algo hemos aprendido es que esa realidad probablemente nunca vuelva, ¿no? Ya probablemente esta virtualidad, la forma como nos estamos desarrollando, de alguna manera sea algo permanente, inclusive cuando la pandemia pase. Entonces, ¿cómo construir una biblioteca del futuro? Y básicamente he acumulado 5 elementos que creo que van a definir la biblioteca del futuro. Open Access o acceso abierto definitivamente va a ser un punto neurálgico en el desarrollo de una biblioteca en el futuro. Quieran o no, estén listos o no, este va a ser un tema preponderante. La transición digital, cómo estamos accediendo a los recursos, los bibliotecarios como un motor de desarrollo científico, creación de valor, y por último la adaptación, cómo nos vamos a ir adaptando a esta nueva realidad. Yo creo que todo va a ser de alguna manera un mix, ¿verdad? Porque no todos vivimos en la misma realidad. Hay universidades que tienen más recursos, que tienen también una disposición a tomar un cambio, hay otras que son más lentas. En fin, lo que, la forma como podemos ver el futuro es que cada uno en su propia realidad logre tener ese mix que le funcione, que es lo más importante. Hablemos del Open Access o acceso abierto. Estoy casi seguro que la mayoría de ustedes de alguna manera ya tienen mucho conocimiento de él, lo conoce, lo usa. Y bueno, para aquellos que no, vamos a resaltar pues, cuál es la definición, ¿no? El acceso abierto, en inglés es Open Access, o OA, como se le llama, es el acceso gratuito a la información y al uso sin restricciones de los recursos digitales por parte de todas las personas. Y créanme, hay una cosa que se los digo de corazón y desde el otro lado del espectro, es como nosotros estamos percibiendo que va a ser el futuro. Y bueno, el futuro de alguna manera empieza pues en los países desarrollados y de alguna manera va, digamos, aterrizándonos. Pero este va a ser el futuro. Y la forma como nosotros vamos adaptándonos, aceptándolo y sacándole ventaja, va a definir cómo vamos a nosotros a ir progresando hacia esa biblioteca del futuro, cómo nosotros también vamos a ir asegurándonos los puestos de trabajo, cómo nosotros vamos a ir incentivando a que nuestros investigadores vayan publicando. Señores, señoras, Open Access es el futuro. Y bueno, es importante entender las dinámicas, ¿no? ¿Qué significa Green Open Access, Gold Open Access, en fin? De hecho, en Wiley, alrededor del 10% de las revistas son completamente de Open Access. Y el otro 90% son consideradas revistas híbridas, es decir, tienen elementos a los que puede acceder todo el mundo y también tienen los elementos antiguos, bueno, en el modelo antiguo donde, eh, digamos, se va publicando los artículos como siempre lo hemos hecho. Es decir, que a esos artículos pues solamente tienen acceso a aquellos clientes o usuarios que están con una suscripción. Pero está ocurriendo una cosa maravillosa, ¿no? Porque, o sea, los acuerdos de Open Access a nivel de país, por ejemplo, en Europa, es muy, muy importante. O sea, tenemos acuerdos en Alemania, en Holanda, en Italia, y realmente ya se está abarcando mucho Europa
Estados Unidos recién está entrando, más que a un nivel nacional, a un nivel de estado o región. Por ejemplo, Ohio está haciendo, digamos, un tipo de open access solamente para el estado y para ese estado en particular, y también a nivel de institución. Hay instituciones que también están haciendo contratos con las editoriales. En fin, ahora podemos verlo por ahora de una manera lejana porque decimos, bueno, ese es el primer mundo, nosotros funcionamos de otra manera, pero esta es una materia viva, ¿no? Esto va a seguir evolucionando y de alguna manera en algún momento nos va a aterrizar. Y tenemos que tener el conocimiento de cómo nosotros podemos sacarle el máximo provecho al Open Access. Por nosotros como, bueno, ustedes como bibliotecarios y también por los usuarios, ¿no? El Open Access está acá para quedarse. Voy a ver el chat, a ver si hay alguna consulta. No. En la transición digital es muy importante porque ha definido cómo nos hemos mantenido en los últimos 2 años, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente, las bibliotecas que invirtieron en recursos digitales pre-pandemia tuvieron mayor flexibilidad para trabajar remotamente. No solamente me refiero a los recursos que compras de las editoriales, sino también a cómo se desenvuelve la función del bibliotecario del día a día. Es decir, qué tanto tenemos nosotros en redes sociales, cómo nos comunicamos, tenemos un chat en la página, existe una manera directa de comunicarme con mis usuarios. Ese tipo de conectividad es y va a ser fundamental para la biblioteca del futuro. Obviamente, los recursos digitales son preponderantes. Tenemos que, si alguna vez están pensando en comprar o adquirir recursos, pues tiene que tener alguna presencia digital el recurso. Ya nos hemos dado cuenta, hemos aprendido que si lo vamos a tener solamente físicos, no nos van a servir en situaciones como las que hemos pasado. Otra cosa que también veo con algunas bibliotecas a las que he visitado o he conversado, es que no tienen digitalizados los recursos a los que tienen derecho. O sea, los recursos que produce mi universidad, recursos que ya viven en mi biblioteca como tesis, investigaciones, revistas que se publican en la universidad, que muy bien pueden estar digitalizadas. Probablemente también existe un mix donde las últimas ediciones de estas revistas, las últimas ediciones de estos documentos, pues sí se producen de manera digital y ya existan, pero se tiene todo un legado, ¿no? Que todavía se guardan en muchas bibliotecas, ¿sí? De investigaciones, tesis antiguas que tienen muchísimo valor. Pues obviamente la ciencia ha avanzado, pero o sea, cómo se visualizaba la ciencia en ese tiempo también es importante. Entonces, es importante digitalizar esos recursos y además hacerlos, indexarlos y obviamente hacer que sea fácil ubicarlos, ¿no? Cuando se haga una búsqueda interna desde la página de la biblioteca, se pueden encontrar esos documentos. La tecnología existe. Existe tecnología que puede leer los recursos que se escanean. O sea, simplemente es cómo nosotros incorporamos este mix en nuestras bibliotecas. Una cosa que estaba comentando con mi compañero Ricardo Villara, que va a seguir en mi presentación, el tema de cómo renegocio con una editorial por el acceso digital a los acervos que ya tengo impresos, que ya he adquirido por tantos años, ¿no? O sea, yo le recomendaría, esta es una oportunidad donde tienen la posibilidad de conversar con sus editoriales y decirle, mira, tengo todos estos libros que te he comprado en los años 90, en los años 2000, impresos, necesito la versión digital. ¿Por qué? Porque, o sea, ya vemos de que si vamos a tener la permanencia de la virtualidad, va a ser indispensable que todos esos recursos estén disponibles también en digital, que podamos acceder a través del Internet a ellos. Otra cosa que se ha presentado es que, por ejemplo, ya no existe es una de las ventajas, ¿no? Que no hay una preocupación sanitaria de los espacios físicos ni los de recursos. Es decir, no tenemos que estar limpiando con alcohol los libros, no tenemos que estar desinfectando los ambientes, ¿no? Y justamente también antes de que ocurra la pandemia ya se estaba hablando de cómo los espacios pueden ser reutilizados, cómo las bibliotecas van a evolucionar para ser ese lugar donde la gente se reúne a conversar. Claro, ahora ya nadie se quiere reunir y probablemente esos espacios pues se utilicen de alguna otra manera, ¿verdad? Pero se puede maximizar.
pueden haber una mejora de costos, ¿verdad? Y no necesitamos esas bibliotecas inmensas. Tenemos que pensar que todo ya cambió, ¿verdad? Tenemos que pensar de que ya no vamos a volver a lo que fuimos antes de marzo de 2020. Entonces tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a hacer ese mix en nuestras bibliotecas para pasar a una transición a una biblioteca del futuro. Ahora, obviamente, muchas de las clases ya en Chile, entiendo, son híbridas, hay mucha educación virtual a distancia. ¿Estamos preparados realmente para dar un servicio de calidad a los usuarios de una manera virtual? ¿Cómo los estoy apoyando? Los recursos existen, o sea, realmente desde tener una página de Facebook que es gratuita y comunicarse con los usuarios a través del chat o a través de los posts, es una cosa maravillosa porque ya realmente estás creando un canal de comunicación con los usuarios que te permite manejar todo de una manera digital. Además, existen muchos los cambios, digamos, totalmente virtuales, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Phoenix, en Arizona, solamente existe de manera virtual y tiene una biblioteca virtual y todo, absolutamente todo, lo hacen en línea. Tengo una pregunta. ¿Es legal usar C-Library y Biblioteca.org, descargar libros y crear su propio catálogo virtual? Esta plataforma está libre en la web. Mire, en el tema de los derechos, o sea, la verdad es que si vamos a hablar, si es que lo que quieres tener en la biblioteca sea algo, eh, es importante. Es importante que uno tenga los derechos y que la biblioteca tenga los recursos apropiados. Porque la verdad es que muchas veces vamos a unas páginas y vemos que el catálogo es virtual, que lo podemos hacer, que los podemos absorber a nuestra biblioteca, pero al final uno termina creándole un problema a la universidad. Socorro, bienvenida. Entonces, bueno, la, la hibridad, la virtualidad nos va a acompañar por mucho, mucho más tiempo. Motor de desarrollo científico. Y esa es una cosa que mucho antes de la pandemia ya veníamos discutiendo. Estaba yo visitando a un cliente bueno, no quiero decir el país, pero bueno, había un problema económico en el país y me decían, Eduardo, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a perder el trabajo porque van a cerrar el campus y no sabemos nosotros qué hacer para no perderlo. Y el tema de la empleabilidad y el desarrollo profesional de cada uno de nuestros bibliotecarios es algo que nos importa mucho, pero también es algo que va evolucionando, ¿no? Ya no estamos en la época que estamos indexando cartillas, el trabajo ha cambiado y existen otras dinámicas, ¿no? Y lo que yo les comentaba era que posicionarlos como motor de desarrollo científico es muy, muy importante porque les agrega valor agregado al trabajo y además se hacen indispensables, porque los bibliotecarios pueden ser posicionados como, digamos, como entes de producción científicas en las bibliotecas, ¿no? O sea, si realmente eres la persona que está al tanto de cómo publicar un artículo científico, si es la persona que hace el nexo con otras direcciones de investigación, ese bibliotecario genera valor, ¿verdad? Y bueno, no solamente es un valor que le va a dar la visibilidad a la biblioteca, sino también está salvando su puesto de trabajo, ¿verdad? O sea, ya es más indispensable. Ahora, es importante recalcar la labor del bibliotecario porque es realmente el frente de batalla en la investigación. Cuando alguien tiene alguna consulta, lo primero que hace es buscar a su bibliotecario. Entonces, ahora, en lo que implica una biblioteca del futuro, ¿tenemos esos canales para seguir atendiendo tan eficientemente como lo hacíamos de manera presencial? Bueno, cada uno tiene su propia respuesta. Ahora, es importante, una vez que se toma esta iniciativa de ser el motor de desarrollo científico de la universidad, el bibliotecario se tiene que posicionar como un nexo con otros departamentos, ¿no? O sea, hablar con los jefes de investigación, por ejemplo, con los departamentos de idiomas, ¿no? Porque muchos de los artículos que se publican, pues se publican en inglés, no todo el mundo tiene un dominio del inglés, digamos, al nivel de una publicación científica. Entonces, el bibliotecario puede tomar este liderazgo. Mira,
voy a coordinar con el departamento de idiomas, podemos hacer la traducción, podemos hacer la revisión. En fin, hay muchas labores que el bibliotecario puede hacer para crear ese nexo y así aumentar la producción científica. Bueno, empoderando a los bibliotecarios también en las siguientes labores. El ABC del proceso de producción científica, entender cómo se publica un paper. Herramientas para ubicar dónde publicar, saber, digamos, cuáles son, digamos, el journal adecuado para determinada carrera. Ok, tú eres de medicina, mira, yo te recomiendo, si no has publicado todavía, estos journals de estas editoriales pueden ser apropiados para ti. De hecho, pues esto lleva a una especialización, ¿verdad? O sea, esa persona que está siempre al tanto de cuáles son los journals donde se debe publicar, la gente lo va a empezar a buscar. Ah, no, esa persona me ayudó, ese bibliotecario es ideal para esto. El bibliotecario tiene que saber cuáles son los elementos éticos de la publicación, etcétera, ¿verdad? O sea, cómo promocionar el artículo científico que ya fue publicado, etcétera. Aquí tengo una pregunta. Ok, perfecto. Bienvenida, María Angélica. Entonces, es importante ver cómo nos posiciona, cómo los bibliotecarios se posicionan, digamos, como entes de desarrollo científico, aumentando el valor de la biblioteca y al aumentar el output, digamos, los artículos científicos que se producen, aumentando el prestigio de la universidad. Creación de valor. También, este es otro elemento donde podemos ver, por ejemplo, cómo podemos liderar la estrategia de educación virtual, ¿verdad? O sea, cómo, aunque esta sea temporal, cómo hacer de que crear los espacios en línea para que hagan más entrenamiento sobre cómo hacer una búsqueda, sobre cómo crear un artículo científico, en fin. Se pueden hacer muchas coordinaciones específicamente con algún departamento de la universidad, el departamento de química, el bibliotecario se puede comunicar con el jefe de investigación de química y decir, mira, acá podemos hacer algo. Y realmente depende mucho de la iniciativa del bibliotecario, cómo vende los servicios de la biblioteca a los otros departamentos de investigación de la universidad. Se pueden hacer ayuda técnicas o implementaciones de elementos virtuales, como la creación de chats, redes sociales enfocadas en la investigación, motivando a que los investigadores se conecten virtualmente por las redes sociales para acceder a los artículos científicos que se han publicado en la universidad sobre química, por ejemplo. Porque lo ideal sería que se le pueda dar una visibilidad a todo lo que se publica en las propias universidades, ¿verdad? Entonces, de esta manera se puede crear contenido, en fin, podemos utilizar las redes sociales en nuestro favor. Asegurar, obviamente, que los usuarios cuenten con un respaldo de contenido sólido para sus investigaciones. Seguir viendo la forma como se van adquiriendo recursos en la medida de las posibilidades de la universidad y, obviamente, siempre de manera virtual. Y ayudar a que la producción científica de la institución aumente, ¿no? Porque eso aumenta el prestigio de la universidad. De esa manera la universidad va a poder, digamos, obtener más recursos, va a poder obtener más alumnos, en fin, es un trabajo a mediano, largo plazo, pero definitivamente una biblioteca de futuro son de las cosas que se van a tener que ir considerando. Ahora, fundamental es mantener los índices de medición. ¿Cuántos artículos se publican en mi universidad? ¿No? Eso lo tenemos que saber de memoria, ¿no? ¿Cuántos artículos se han publicado? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Cuántas citas están recibiendo los artículos publicados por la universidad? Es una cosa realmente que los puede, como bibliotecarios, posicionar muy bien. A ver, tengo una pregunta aquí, déjame ver. Muchas gracias, María Angélica. A ver, aquí. Hay una cosa que voy a añadir. Permítanme leer la pregunta. Bajo el factor y sobre todo con respecto a las políticas institucionales que pueden hacer cuando los políticos. A ver, déjame releer la pregunta. Hay una cosa que voy a añadir. Una, como bibliotecaria, por mucho que quería y tenga la intención de poder hacer más y establecer nexos, no trabaja sola, trabaja en equipo, bajo jefaturas y sobre todo con respaldo a las políticas institucionales. ¿Qué se puede hacer cuando son políticas institucionales las que no permiten dar un salto cualitativo en el desempeño de las labores en el equipo de trabajo? Esa es una excelente pregunta y realmente las dinámicas son muy particulares dependiendo de la institución.
Y muchas veces son delicadas, porque, por ejemplo, no en Chile, pero en otro país con el que trabajé, más que, digamos, muchas veces hay otros intereses dentro de las propias bibliotecas, ¿no? O sea, hay intereses políticos y los bibliotecarios no son ajenos a lo que pasa en otros lados, ¿no? Y es muy delicado porque realmente eh, depende mucho de una situación particular. Habría que ver, pues, cuáles son las dinámicas, seguir proponiendo y probablemente me pueda decir de que sí, he tratado y no se ha podido. La verdad es que en esos casos particulares depende mucho de cómo se proponga una solución. Pero la verdad es muy delicado poder ayudarle porque es un tema muy, muy particular. De hecho, mi recomendación es simplemente la comunicación, ¿no? Ver la forma como puede comunicar y tratar de resolverlo. La verdad es que no se me ocurre algo más, es muy, muy particular. Eh, si de alguna manera quiere mantener una comunicación conmigo y de alguna forma yo puedo ayudar, al final de la presentación va a estar mi correo electrónico y me comunica. Y, pero bueno, como es algo tan personal, diría yo, pues es bastante difícil. Entonces, retomando a la presentación, es fundamental los índices de medición. ¿Ok? Es muy, muy importante saber cómo la biblioteca está manejando los índices y también darlos a saber, ¿verdad? O sea, si sé de que estamos produciendo 50 artículos científicos en medicina al año, pongámoslos en las redes sociales. Hagamos saber al mundo de que se está produciendo esta cantidad de ciencia en mi universidad. Y bueno, obviamente establecer servicios virtuales como ayudarles a hacer búsquedas, cómo hacer citas, en fin, se puede crear contenido al respecto, ¿no? Y la verdad es que las redes sociales nos han enseñado a que muchas veces crear estas comunicaciones es más fácil, solo se necesita un teléfono con cámara para hacer muchas de esas cosas. Adaptación. Y bueno, acá obviamente puse la oruga que se convierte en mariposa, pero nosotros vivimos en un constante cambio, ¿no? O sea, es una evolución constante. Definitivamente tenemos que hacer estos cambios priorizando la salud de los usuarios, de los bibliotecarios y del personal de manera permanente. Una biblioteca del futuro, al tener una presencia digital, virtual, yo creo de que cumple con estos requisitos, ¿no? O sea, no, al limitar pues digamos, el contacto, pues hay menos contagios, pero habría que ver también cuánto de esto va a sobrevivir, ¿verdad? Probablemente tengo entendido de que Chile tiene 12 millones de gente con la dosis de refuerzo, hay gente que se está ya vacunando con la cuarta dosis allá, entonces probablemente hay, no sé, en un futuro cercano las cosas mejoren, pero ¿cuánto de lo que ya hacemos se va a quedar? ¿No? ¿Cuánto va a durar esta, digamos, presencia híbrida en las bibliotecas, en las universidades? No sabemos. Ahora, aquellas instituciones que se adaptan rápido al cambio son las que superan mejor la crisis. Definitivamente, aquellos de que ya están apostando por una biblioteca digital al 100% son los que mejores van a salir de esta situación. Ahora, vamos a tener que convivir con esta realidad. La realidad está acá por mucho, mucho, mucho más tiempo y tenemos que aceptarlo y seguir para adelante. Ahora, muchas cosas que vamos iniciando, pues no necesariamente salen bien en la primera vez que lo hacemos. Algunas medidas, pues no son las más adecuadas, pero podemos ir corrigiendo en el camino. Y tenemos que ver también cuál es el mix perfecto, la mezcla perfecta que nos va a ir, nos puede ayudar. Los 5 elementos de los que estamos hablando, no necesariamente van a funcionar para todos al 100% cada uno, pero puedo tomar un elemento de acá, puedo tomar lo que les estoy diciendo en las redes sociales y definitivamente posicionar a los bibliotecarios como motores de desarrollo científico de la universidad. ¿Exacto? Entonces, en distinta medida va a funcionar para cada una de las bibliotecas, pero hay que adecuarse al cambio. El cambio es probablemente lo único constante. Y bueno, cada institución es un mundo y deberán colocarse protocolos a la medida de la situación y de la institución.
Bueno, como conclusión, ¿no? Existe pues tenemos unas sinergias, ¿no? Realmente, hace unos años en un país andino estaba yo en una reunión y alguien gritaba un presentador gritaba desde adentro, sí, los enemigos son aquellas editoriales que están afuera, ellos son a los que tenemos que atacar, en fin, y mientras preparaba esta presentación pensaba, ¿no? Realmente existe una sinergia importante, natural, totalmente orgánica entre las editoriales y las bibliotecas y los bibliotecarios. Las editoriales y los bibliotecarios debemos construir la base que sostenga y desarrolle la investigación en nuestras instituciones. Muy difícilmente, o sea, las editoriales sobrevivirían sin bibliotecarios y la verdad los bibliotecarios tendrían un trabajo muy difícil si las editoriales no existieran, ¿no? O sea, si no tienes libros, ¿cómo puedes ser bibliotecario? Entonces, realmente es una simbiosis. Funciona, digamos, de dos maneras, ¿no? Y realmente yo creo que trabajando juntos es la única forma como nosotros podemos llegar a desarrollar una biblioteca del futuro. Yo les agradezco muchísimo su atención. Mi nombre de nuevo es Eduardo Martínez, ahí les pongo mi correo. Si tienen algún caso particular, digamos, alejándonos de la política y eso, pues podemos discutirlo. Y, por favor, déjenme saber sus preguntas. Voy a revisar de nuevo el chat. Bueno, ¿las revistas científicas cobran para hacer una publicación? No. Los usuarios se quejan de que las tarifas van en aumento. Lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? O sea, realmente Open Access, que es el modelo que estábamos comentando, es un modelo muy particular, o sea, para acceder. Habría que revisar realmente cuál es el caso en particular. Muchas revistas científicas no cobran cuando la presencia solamente es en digamos, la disponibilidad del artículo sea solamente en línea. Tengo entendido de que si la revista va a ser impresa, pues sí cobran. Pero no, yo lo que le recomendaría sería de que revise dónde publicar, donde no se cobre, y también vea cuál puede ser su acercamiento al acceso abierto. El acceso abierto es el futuro y habría que ver cómo podemos beneficiarnos de alguna manera. No le va a funcionar a todos y a todos no nos va a funcionar, digamos, de la misma manera, pero ese es el futuro y tenemos que ver cómo nos vamos a ir acomodando. Muchas gracias desde Chiapas, México. Muchas gracias desde Lima, Perú. Muchas gracias. Bueno, entonces yo voy a tener el placer de pasarles a mi compañero que se comunica desde la Ciudad de México, mi compañero Ricardo Villagra Beristain. Voy a dejar de presentar en ese instante. Y Ricardo, esta maravillosa audiencia es toda tuya. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante la plática que nos acabas de dar. Muchas gracias a todos los que están participando en el chat. Yo les voy a hablar de algo muy, muy rápido, muy sencillo, de cuál es el contenido que tiene Wiley para todas las bibliotecas. Durante mi charla, que será, les digo, muy, muy rápida, si gustan ir todavía poniendo sus comentarios, sus preguntas para la presentación de Eduardo, mientras yo les comento. Antes, Eduardo, hay una de nuestras asistentes, Socorro del Pilar, dice que hay una pregunta. Socorro, si nos puede, por favor, volver a indicar cuál es su pregunta, se lo agradecemos. Mientras, les voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Vamos a ver. Está, ok. Eduardo, ¿me puedes confirmar si se ve mi pantalla? Por favor. Listo. Ok. Bien, vamos a ver cuál es el contenido que tiene Wiley para todos ustedes. Vamos a hablar básicamente y voy a hacer hincapié en 3 puntos importantes que van relacionados a la conversación, a la charla que nos acaba de dar Eduardo. Voy a hablar del contenido. ¿Qué tiene Wiley para trabajar en conjunto con la biblioteca de cada institución? Que obviamente debemos ser capaces ambos, como nos decía Eduardo, trabajar en simbiosis, trabajar en sinergia para identificar cuáles son las necesidades de nuestros usuarios. Llámese investigadores, llámese académicos, a nuestros alumnos e incluso para aquellas instituciones que tienen cuestiones médicas.
El contenido que tiene Wiley para todos ustedes va desde suscripción de journals hasta proyectos o programas de publicación en Open Access. ¿A qué me refiero con esto? Wiley tiene aproximadamente 1,600 revistas o journals, las cuales pueden todos ustedes suscribir. Voy a hablar de esto un poco más en la siguiente diapositiva. Tenemos protocolos de laboratorio, un poco más de 24,000. Retrospectivos, al menos en Wiley, los retrospectivos nos referimos a todas aquellas revistas que fueron publicadas desde el volumen 1, número 1, hasta 1996. Esos son retrospectivos que ustedes pueden adquirir en las áreas de investigación que sus instituciones tengan. Libros en línea. Los libros en línea ustedes los pueden adquirir ya sea desde un solo libro hasta toda una colección que sea importante y específica para sus instituciones. Tenemos archivos digitales con 5 sociedades a nivel mundial. Entre ellas está la Academia de Ciencias de Nueva York. Obras de referencia o enciclopedias, así como la Biblioteca Cochrane. Es esta base de datos de medicina basada en evidencia. Ahora bien, y aquí ya entro con el primer punto importante que quiero comentarles, y va sobre todo para nuestros bibliotecarios en Chile. Me excuso con los que veo que están de México y de Perú. Para los de Chile, ustedes tienen acceso a journals a través de la Biblioteca Electrónica de Investigación Científica, a través de BAKE, de CINCEL. ¿Qué es lo que tienen? Aproximadamente 92 universidades chilenas y centros de investigación tienen acceso a 848 journals. Eso conforma la colección BAKE 2022. ¿En qué áreas? En estas 16 áreas de la ciencia que están viendo ustedes en pantalla. Eso es lo que conforma la colección BAKE 2022 de Wiley, 848 journals. ¿Con qué características? El 93% de los journals que tiene suscritos CINCEL o BAKE tienen un factor de impacto. Ustedes poseen la perpetuidad del año suscrito, es decir, si para el 2023 no se puede renovar la colección BAKE, ustedes no pierden acceso a lo ya suscrito desde 1997 hasta el 2022. ¿Cómo pueden acceder sus usuarios? A través de sus IPs y de manera remota, ya sea con login y password o utilizando los proxies que sus instituciones tengan. Y por supuesto, son usuarios ilimitados concurrentes. Para aquellos bibliotecarios chilenos que nos acompañan hoy, que quieran conocer el listado de estos 848 journals, les voy a pedir que me hagan llegar un correo electrónico y yo con gusto les envío el archivo en Excel con el listado de estas revistas con todos sus datos. ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son los 2 recursos importantes que tenemos para bibliotecarios y para el usuario? Y también va ligado a lo que nos comentaba Eduardo. Tenemos un hub de Customer Success. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Ustedes pueden tener acceso a tutoriales, son videos cortos para que puedan ustedes y sus usuarios conocer más acerca de cómo utilizar las plataformas de Wiley. Pueden descargar guías de usuario. Pueden también tener acceso a webinars. Estos webinars son importantes, igual les vamos a hacer llegar información. Son presentaciones en vivo que se realizan con distintas personas de Wiley, llámese a lo mejor editores, investigadores, que pueden hacer pláticas de cómo publicar, por ejemplo, ¿no? O cómo utilizar nuestra plataforma. ¿Qué son los operadores booleanos? ¿Cómo hacer búsquedas avanzadas? Etcétera. Estos son webinars en vivo, en español, a los cuales ustedes pueden tener acceso, sino también pueden consultar las capacitaciones grabadas y, como les decía, tenemos recursos en distintos idiomas, por supuesto, en inglés y en español. La otra herramienta muy importante
son los servicios de autor que tiene Wiley. Esto les va a servir a ustedes para acompañar a sus investigadores o a lo mejor a los alumnos de posgrado, para que ellos puedan ir acompañados en todo el proceso de publicación, desde cómo redactar un artículo científico, cuál es el proceso de envío o primero seleccionar el journal, como nos comentaba Eduardo, cuál es el journal adecuado dependiendo de la temática de la investigación, cuál es el proceso para enviar el manuscrito, qué tengo que hacer. Si ya se publicó mi artículo, ¿qué más debo hacer? Hay que promover el artículo, ¿para qué? Para que sea visto y sea citado. Y también, por supuesto, van a encontrar todo lo relacionado a Open Access. Como nos decía Eduardo, en Europa principalmente ya hay proyectos nacionales para publicar en acceso abierto con fondos estatales. Lo mismo está sucediendo a nivel regional en Estados Unidos. Así que podríamos ya comenzar a pensar en América Latina qué tenemos que hacer para que nuestra investigación pueda ser publicada en acceso abierto. Hasta aquí mi participación. Les dije que era muy rápida. Mi nombre otra vez es Ricardo Villagra Beristain. Soy gerente de cuenta para América Latina. Mi correo rvillagra@wiley.com y les agradezco el haber llegado hasta aquí. Eduardo, te dejo por si tienes preguntas en el chat y si no, pasamos con Ángela. Estoy revisando el chat, no veo una pregunta nueva. Les agradezco también la asistencia. Ángela, muchísimas gracias por invitarnos. Como siempre, es un placer trabajar contigo y con la Universidad de Chile. Gracias a ustedes, Eduardo, Ricardo, por sumarse una vez más a pues, nuestro congreso, que en los últimos 2 años, como tú muy bien comentabas al principio, tuvimos que hacerlo de esta forma, ¿no? Presencial. Pero bueno, digamos virtual, que la presencialidad no es el único camino, quedó claro en estos últimos años, y lo importante es que estamos aquí. Muchísimas gracias por este enfoque sinérgico entre editores y bibliotecarios, que creo que todos estamos de acuerdo, será el camino para crecer, y crecer en favor de nuestros usuarios, de nuestros estudiantes de pregrado, de posgrado, investigadores, etcétera. Muchas gracias también a ustedes por sumarse al taller, por asistir, por estar también con nosotros en esta iniciativa de conversa profesional. Un abrazo y que tengan muy buena tarde.